Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenido a este noticiero para decirles sobre algunas noticias, lo que ha pasado aquí sobre derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Vamos con la primera noticia. Violencia y discriminación contra mujeres LGBTQ+. La violación brutal y discriminación legal que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y queer LGBTQ+. Las áreas clave de violación incluyen matrimonios forzados, derechos laborales, violencia sexual en el trabajo, desigualdad en derechos de propiedad y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En todo el mundo, las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y personas no binarias son blanco de violencia perpetrada por agentes de las fuerzas de seguridad, familiares y otras personas, y son discriminadas en forma generalizada, lo que les impide construir relaciones, formar hogares, familia, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Hace tiempo. El informe de 211 páginas presenta una investigación sin precedentes sobre violencia y discriminación en 26 países. Indignó más allá de la discriminación, de la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y analizó de qué forman instintos y ordenamientos jurídicos sexistas y practicales como la tutela masculina, las leyes asesorías desigualdades y la discriminación contra las mujeres solteras. Violan los derechos de las personas LGBTQ y las colocan en una situación de gran desventaja en prácticamente todo el aspecto de su vida. Además, la de la violencia física y sexual ejercida por familiares, fuerzas de seguridad y otras personas, etc. Enfrentan discriminación en el trabajo, en derechos de la tierra y propiedad, en los servicios, fertilidad y en cuestión de migración, resentimiento y en un acceso de desigualdad a la justicia. Eso no debería de pasar porque todos somos iguales, libres para elegir qué camino o con qué persona estar. Muchas personas entrevistadas afirmaron que las personas LGBTQ+, que tienen aspecto masculino se enfrentan a una vida de migración económica, discriminación y acoso laboral, abuso psicológico y violencia física y sexual, a ser perseguidas por las fuerzas de seguridad. Activistas LGBTQ+ en Argentina, El Salvador y en Kirguistán aseveraron que en general las personas LGBTQ que presentan un aspecto masculino en sus comunidades tuvieron que conseguir trabajos precarios donde las prácticas relativas a los derechos laborales eran deficientes. Trabajos agrícolas, trabajos sexuales o talleres mecánicos respectivamente, o en ámbitos dominados por hombres donde sufrieron abusos físicos y sexuales. La impunidad por delitos violentos contra personas LGBTQ+ es casi total. En abril de 2022 se halló asesinada una persona lesbiana no binaria de 25 años, Sheila Adhiambo Lumumba, con el cuerpo desnudo en su cuarto en Karitina, al norte de Nairobi. Un examen post-mortem de Human Rights Watch pudo consultar reveló que Lumumba había sido agredida sexualmente, que la habían golpeado con un objeto contundente y que le habían apuñalado el torso, el rostro, el cuello y los ojos. En las 4 semanas posteriores al homicidio, la policía keniata no investigó el caso debidamente, por lo que amigos y familiares de Sheila debieron reunir pruebas y grabaciones de videos CCTV. Las autoridades gubernamentales debieron llevar adelante la investigación exhaustiva y transparentes de los señalamientos de violencia contra personas y parejas LGBTQ+,
y formar leyes, políticas y protocolos que protejan de manera explícita los derechos de las mujeres LGBTQ+, y de las personas no binarias también. Las autoridades también deberían reformar los sistemas de control patriarcales, incluidas las leyes, políticas y prácticas sobre tutelas masculinas, las leyes discriminatorias sobre patrimonios y herencias, y otras restricciones relativas a la autonomía, los movimientos y las libertades de las mujeres, que limitan la posibilidad de las personas LGBTQ+, de gozar de los derechos LGBT, más tradicionalmente conceptuados como el matrimonio igualitario o la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto es alarmante porque, si son así los policías, yo no quiero imaginar los ciudadanos de aquellos países. Esto es malo. Vamos con la segunda noticia, que es violaciones de derechos humanos contra personas intersex. Un informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OHCHR, abreviación, detalla las prácticas médicas no consensuadas que sufren las personas intersex, incluyendo cirugías innecesarias en la infancia realizadas sin su consentimiento informado, violando sus derechos a la autonomía corporal e integridad física. Estos casos se llevan más a cabo a esas familias donde obligan a los hijos a que se hagan esas cirugías innecesarias porque no aceptan tal como son sus cuerpos. Las personas intersexuales nacen con características sexuales tales como la anatomía sexual, órganos productivos, patrones hormonales o cromosomales, que no encajan en los conceptos típicos binarios de cuerpo masculino y femenino. Los expertos calculan que hasta 1.7% de la población nace con características intersexuales. Un ejemplo, una persona intersexual, características sexuales, puede identificarse como un hombre y como heterosexual. En años recientes ha aumentado la sensibilidad hacia las personas intersexuales, así como el reconocimiento de los abusos específicos de derechos humanos que padecen gracias a la labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos intersexuales. Los abusos de derechos humanos contra estas personas intersexuales incluyen, pero sin limitarse a, infanticidio, intervenciones médicas obligatorias y coercitivas, discriminación en educación, deporte, empleo y otros servicios, falta de acceso a la justicia y reparaciones, así como a reconocimiento legal. Con este fin se ha puesto en marcha distintas iniciativas por parte de nuestras oficinas, Agenda de las Naciones Unidas y mecanismos regionales de derechos humanos que incluyen la reunión de expertos intersexuales, materiales educativos divulgativos elaborados en la Compañía de las Naciones Unidas Libres e Iguales sobre sensación sobre personas intersexuales, así como con acompañadas naciones de las Naciones Unidas Libres e Iguales por parte de los mecanismos regionales y de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. En 2019, la oficina publicó una nota de antecedentes sobre violaciones de derechos humanos contra personas intersexuales. En 2020, la oficina publicó un informe y recomendaciones para abordar la intersección de discriminación de raza y género en el deporte, incluyendo sus repercusiones para las mujeres con variaciones características sexuales.
Y en 2023, la oficina publicó una nota técnica dirigida a los estados y otros interesados con recomendaciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas intersexuales y las buenas prácticas para su implementación. Los niños y niñas intersexuales son sometidos con frecuencia a procedimientos innecesarios quirúrgicos y de otro tipo con el propósito de intentar que su aspecto se ajuste a los estereotipos sexuales binarios, o sea, masculino y femenino. Esto más que nada pasa, como he dicho, en las familias, porque no están de acuerdo a cómo nacieron los hijos o, no sé, familiares. Y hacen esto con la excusa de que son los padres y tienen que ser como ellos quieren, no aceptando la decisión de sus hijos o que abarca un tiempo en el que el hijo tome la decisión de que si lo quiere hacer o no, porque es su cuerpo, no el cuerpo del padre, aunque haya nacido pues de la mamá. No tienen estos derechos, como muchos adultos intersexuales expuestos a operaciones quirúrgicas de este tipo cuando eran niños destacan la vergüenza y estigma vinculados a estos intentos de borrar sus características intersexuales, así como el considerable sufrimiento físico y mental, incluso el resultante de cicatrices dolorosas y de gran tamaño, todo porque no están de acuerdo cómo son, o sea, las personas. Así mostrando estas imágenes a muchos niños que sufren de esto, adultos de discriminación. Noticia 3. En Malasia. En Malasia hay personas transgénero enfrentan graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y malos tratos por parte de las autoridades religiosas. Leyes discriminatorias como la penalización del travestismo alimentan la violencia y prejuicios, casos documentados incluyendo agresión física y humillaciones públicas durante detenciones. La transfobia no borra en Malasia ha dado lugar a numerosas violaciones de los derechos humanos en personas transgénero. Se ha legitimado la violencia de Estado, como demuestra el respaldo a las acciones contra las personas transgénero por parte del mismo asunto religioso. Zulkifli Mohammad al-Bakri, el ministro, indicó que educar a las personas transgénero sobre la religión es tan importante como realizar detenciones para ayudarlas a volver al buen camino, entre comillas, autorizando así plenamente al Departamento Religioso Islámico de los territorios federales a emprender acciones contra la comunidad transgénero. Que eso de verdad es muy ridículo por parte de la religión de Malasia. A todo le ven pecado estos religiosos, de veras, que no tiene nada que ver, pero bueno. Los inquietantes casos de agresión y homicidio subrayan la urgente necesidad de atajar la transfobia en Malasia. Uno de esos casos es el de la paliza y asesinato de una mujer transexual, Samera Krishnan, en el que la policía desestimó las alegaciones de que el asesinato constituía de un delito de odio. Comparte la opinión de Nisha Ayub, fundadora de la Organización de Defensa de los Derechos de los Transexuales Justice for Sisters, de que el asesinato a Samera Krishnan es un ejemplo de odio y de persecución que sufren los transexuales en Malasia. Ojalá que este odio a los transexuales en Malasia pare, porque no tiene nada o sea, desperdician tiempo en asesinarlos, no tiene nada que ver.
Además, es bien sabido que en Malasia leyes discriminatorias como la penalización del transvestismo en virtud de la Sharia alimentan la violencia y perjuicios. En caso histórico que aborda los derechos de las personas transgénero, 3 ayudantes de boda transgénero impugnaron la constitucionalidad de una prohibición del travestismo tras ser detenida en repetidas ocasiones por las autoridades islamistas en virtud del artículo 66. El Tribunal de Apelación declaró inicialmente que dicho artículo prohibía el travestismo. Sin embargo, inicialmente inconstitucional, esta sección reconoció que la violaba varios derechos constitucionales, entre ellos la igualdad ante la ley, libertad de expresión, libertad de circulación y libertad de vida y libertad. Sin embargo, el tribunal revocó esta decisión cuestionando la autoridad del Tribunal de Apelación para declarar inconstitucional la ley, perdiendo así una oportunidad crucial para promover los derechos de los transexuales. Nada más porque no quisieron que ganaran y pues revocaron esa decisión. O sea, no quieren que sean libres de expresión ni tener una vida plena ni libertad, nada más por sus gustos o género. Esto ha impactado mucho en Malasia. A las vistas de estos informes puede afirmarse que la persecución y el maltrato sistemático de las personas transgénero en Malasia tienen repercusiones de gran alcance para sus derechos humanos. Estas violaciones menoscaban su dignidad y autónoma, perpetúan la discriminación y la intolerancia y fomentan un entorno de miedo y marginación, por más que duele. Noticia número 4. Violaciones de derechos de mujeres y niñas en Afganistán. La situación de las mujeres y niñas en Afganistán ha empeorado desde los talibanes retomaron el control. Se han reportado restricciones severas a su libertad de movimiento, acceso a la educación y participación a la vida pública. Además, hay denuncias de matrimonios forzados y violencia de género generalizada. ¡Qué feo! Los derechos de las mujeres y niñas han retrocedido a nivel mundial durante los últimos años. Sin embargo, en ningún lugar de esta situación ha sido tan profunda y generalizada como en Afganistán. Desde la toma del poder de los talibanes en agosto del 2021, aunque se ha afirmado en repetidas ocasiones que los derechos de las mujeres se protegerán en el marco de la Sharia. En los últimos 22 meses se ha restringido todos los aspectos de la vida de mujeres y niñas. Están discriminadas a todos los niveles. Decreto tras decreto se ha acabado por borrar a las mujeres y las niñas de la vida pública, impidiéndoles acceder y gozar de sus derechos liberales y fundamentales, prácticamente de su vida. Afganistán es el único país del mundo donde las niñas no pueden recibir educación más allá que de la escuela primaria. La educación en las aulas y en las comunidades escolares no solo es vital para las niñas, sino para la sociedad en su conjunto. Hemos resaltado a menudo que la educación es un derecho que posibilita a todos los demás derechos. Sin niñas con formación no habrá médicas, ni maestras, ni abogadas, etcétera, etcétera. De cualquier trabajo no habrá más trabajadoras femeninas. Y por tanto, su capacidad para vivir de forma independiente ahora y en el futuro se ha visto debilitada y afectada a las generaciones venideras. Afganistán es también el único país del mundo que prohíbe a las mujeres trabajar
para organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, al igual que tener empleo fuera del hogar. En muchos sectores, esto afecta significativamente la capacidad de las Naciones Unidas y otras organizaciones de prestar servicios esenciales a la población, la cual sufre una pobreza crónica. ¿Por qué será, no? La prohibición para que las mujeres ocupen cargos públicos tiene un impacto adicional en la capacidad de las mujeres y las niñas de ser vistas y escuchadas, y de practicar de la forma de decisiones que afectan su vida. O sea, prácticamente ya está todo decidido para las pobrecitas. Las restricciones excesivas e injustificables de los desplazamientos, incluido el requerimiento de una maharam o acompañante masculino, junto con las prohibiciones de educación y empleo, dejan a las mujeres y a las niñas con una capacidad limitada y a veces nula para salir de sus hogares, ya sea para recibir atención médica o tener un papel en la economía local, como elementos productivos esenciales para la cohesión social, económica y cultural, o para las niñas que apenas van a ir a la primaria, que hasta ahí es lo único. Nos preocupa profundamente el entorno discriminatorio y restrictivo generalizado, esto es, el clima de miedo en el que viven las mujeres y las niñas en Afganistán. A esto se suma la falta de rendición de cuentas por las violaciones de sus derechos y la ausencia de un sistema de justicia sensible al género y accesible para ellas. Aquí unas imágenes, unos ejemplos sobre esto de que está pasando en Malasia desde 2021, que en agosto del 2021 se repite. Es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo donde las mujeres no podían más allá que ir a la escuela, o sea, hasta la primaria. Igual está muy mal en Afganistán. Derechos de la comunidad LGBTQ+ en Polonia. En Polonia, la comunidad LGBTQI+ enfrenta un clima de creciente hostilidad y discriminación fomentado en parte por declaraciones homofóbicas de figuras políticas y la creación de zonas liberales de LGBT. Así como escucharon, zonas libres de LGBT en varias regiones. O sea, que no hay personas de esos géneros, que es algo ridículo. Estos actos constituyen violaciones a sus derechos humanos fundamentales, que eso tiene mucho que ver. ¿Dónde? Polonia se ha convertido en una paria internacional por sus políticas homófobas. La Comisión Europea ya ha emprendido acciones legales contra Varsovia por no actuar contra las llamadas zonas libres de LGBT. Ciudadanos como Kraszkik, que adoptaron resoluciones contra la ideología homosexual e incluso colocaron carteles en los límites del municipio, exhibieron esa frase. Ay, Dios. El escándalo que se destacó tuvo consecuencias inhospechadas. El año pasado, la ministra noruega de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen, anunció que su gobierno dejará de mandar ayudas económicas a los ayuntamientos polacos defensores a las zonas libres de LGBT. Para Krasznik, una ciudad de 35 millones de habitantes, 35,000 habitantes, eso significaba quedarse sin los escasos 8 millones de euros que recibía cada año de Oslo. En total, el Estado noruego concede más de 400 millones de euros cada año a las poblaciones polacas y adjudica otros tantos a través de las ayudas EEA.
Empresas noruegas como Marketing Waves tienen oficinas en Polonia que promueven los valores europeos, la tolerancia e impulsan el intercambio cultural de países que deshacen el tiempo que se aleja cada vez de estas ideas. Oh, por Dios. Prácticamente la totalidad del gobierno polaco ha insultado el colectivo LGBT, despreciado o aplaudido actitudes homófobas invocando al pueblo, la Iglesia Católica y la civilización europea como justificación de su odio. Los LGBT no son personas, son ideología, ha dicho el presidente del país. Los gays son una amenaza para Polonia, ha declarado el jefe de partido gubernamental. El ministro de Educación ha llegado a defender los castigos corporales y que cometió el último desfile del orgullo como un circo ambulante y degenerados que tienen los mismos derechos que las personas normales. O sea, él sí lo tiene porque no es gay y los demás no lo tienen porque son gays. Qué ridiculez. Ay, lo siento, es una ridiculez lo que dice este güey. Aquí unas imágenes de ese tal desfile que para él es un castigo. Y así, un circo ambulante de degenerados que no tienen los mismos derechos que las personas normales. Al ofender a ello, él tampoco es una persona normal, pero bueno. Esto es todo por el noticiero. Espero les haya gustado. Espero que se hayan bien informado, de que me hayan entendido, porque a veces me trabo. Lo siento si una u otra cosa no lo dije bien. Esto es todo por hoy. Chao.